Buenas, volví. ¿Cómo están? Grabamos, ya perdí la cuenta, no sé qué número de video será. Hoy es el título Ley de Ohm. Ley de Ohm, obviamente, es gracias a George Simons Ohm. Yo lo tengo, bueno, acá ya les mostré en Wikipedia, como para mostrar de dónde viene la ley de Ohm. Sé que está muy explicada en internet, que está muy accesible, pero bueno, para aquellos que me sigan en mi canal, también les debo la parte un poco de matemática, porque vimos todas cosas prácticas y acá hay un poquito de matemática ya para meternos en cálculos. Y bueno, explicando las bases de la electricidad y de la electrónica en este caso, eh, la ley de Ohm justamente viene de este matemático y físico alemán, ¿sí? Lo vamos a tener por acá. Igual la información la pueden buscar en internet, ¿sí? Referido a él, ahí está toda la historia este, de todo lo que fue haciendo y descubriendo con el tiempo. Bueno, la relación que él encontró, porque estas cosas fueron descubiertas, no fueron inventadas, porque pertenecen a la naturaleza que nos acompaña. Tenemos voltaje es igual a intensidad por resistencia. Eso es la ley de Ohm. Hay muchas maneras de escribirlas, ¿sí? Pero la relación es esta, ¿sí? Más que nada. Em, perdón. El ejemplo típico que te hacen practicar en todo cuando estudias es justamente una pila, una resistencia o un foquito. A veces te hacen el circuito de una linterna, por ejemplo. No sé. Vamos, tenemos una pilita, un foquito y cerramos el circuito, ¿sí? O te ponen con un interruptor como para cortar el circuito y acá te ponen el voltaje. Puede ser, no sé, 3 voltios, depende de lo... Ahí se puede aplicar la ley de Ohm, ¿sí? Vamos a tener un interruptor, pero siempre que el circuito esté cerrado, la corriente va a pasar a través de lo que funcione como carga o como resistencia en ese caso. Bien, acá les fui anotando varias cosas. Eh, para volver a repetir esto, hay muchas maneras de anotarla, pero casi siempre te conviene tener una en la memoria, aunque a veces no sé si te conviene tanto estudiar de memoria, sino más bien razonar un poco. Tenemos, tenemos un circuito sencillo como este, lo tengo acá, que ahora lo vamos a ver en un ratito, todo conectado con la fuente, con la famosa fuente que armé, que después vamos a mostrar. En otro video lo voy a hacer mucho más específico de acuerdo a cómo se fue armada y todo. Bueno, tenemos una corriente eléctrica que va a salir del positivo y va a ingresar en el negativo. La corriente por convenio general se toma que sale del positivo va hacia el negativo. Pero como son fluidos de electrones, los electrones son negativos. Ellos van a ser atraídos por el polo positivo, es decir, que ellos van a salir de acá, van a hacer todo este recorrido y van a ir al positivo, ¿sí? Pero se considera que la corriente, por convenio, es de positivo a negativo, por una cuestión también matemática, ¿no? Para que todos los cálculos nos den bien y así se pueda justificar todo aquello que quiere ser comprobado. Bien, los primeros cálculos que vamos a tener es, vemos la fórmula, tenemos un voltaje que es igual a la intensidad por una resistencia. Entonces, si colocamos en el camino, esto es como un conductor, como si fuera un cable, ¿sí? En el camino colocamos una resistencia, en ella va a haber una caída de voltaje. Y esa caída de voltaje es, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, a través de calor. Es decir, toda la corriente eléctrica que pase por ella depende de su valor, que está en ohmios, siempre está en ohmios. Acá puse un K que significa 1000 ohmios, porque K es de 1000, la K. Esto se puede anotar así. 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, ¿sí?
Las resistencias vienen en tienen líneas de colores, banditas de colores. Estamos hablando en esta tecnología. Quizás hoy que ya estamos en una vida mucho más moderna, están las SMD, que son re chiquititas, cuadraditas, vienen con algunos números. Bueno, pero estas son las clásicas de siempre que se siguen usando, obviamente. Pero vamos a estar con una tecnología también mucho más chiquita que esta. ¿Sí? Acá les traje algunos ejemplos que tenemos chiquititas, chiquititas. Después tenemos las típicas de... Estas son de 1/8 de watt. Estas son de 1/4 de watt. Estas son de 1 watt. Estas son de 2 watt de potencia, que ya vamos a llegar a potencia. Y acá les traje las más grandes, que son las que toleran unas corrientes importantes. Y bueno, son las que más... Incluso algunas tienen conectores gruesos. Miren acá. Tienen unos conectores gruesísimos que aguantan mucho más corriente y tienen que disipar más calor. Por eso es una cuestión de diferencias de espesores, ¿no? de grosor, de material. Bueno, que ya vamos a llegar a potencia y bueno, vamos a hablar de ellas. Entonces volvamos a la ley de Ohm. Tenemos una pila. Entonces en este punto vamos a tener los 12 voltios, ¿sí? Una resistencia de 1 kilo ohm y de este lado 0 voltio. ¿Por qué 0 voltio? Porque en esta resistencia, que es única en todo el circuito, en ella va a haber una caída de voltaje de 12 voltios. Van a caer los 12 voltios, van a caer y se van a transformar en calor, ¿sí? Por una cuestión de que todo el circuito va a bajar de los 12 voltios a los 0 voltios, porque de este lado es 0 voltio, ¿sí? ¿Qué corriente va a haber para que esto suceda? 12 miliamperes. ¿De dónde sale? Bueno, sale de la ley de Ohm. Los 12 voltios dividido 1000 ohmios, que en este caso son 1 kilo ohm, que es lo mismo. Eso nos va a dar 0,012 amper, que es corriente, intensidad, ¿sí? Esto se mide en amper. No sé si lo dije, pero bueno, tenemos, a ver si tenemos intensidad, perdón, intensidad sería como en amper, la resistencia es en ohm y el voltaje es en voltaje, es así, voltios. Bueno, para explicarlo de esta manera. Vamos a marcar diferencias entre este circuito y este circuito. Y después vamos a hablar, porque son tan sencillos que la mayoría se pregunta, y bueno, ¿yo qué hago con eso? Bueno, vas a hacer miles de cosas y muy importantes, porque esto es la base de todo. Si entendés bien este concepto, vas a poder entender completamente todo un circuito muy avanzado, con muchos circuitos, con muchos integrados, con muchas bobinas, con capacitores, con una mezcla de componentes inmensos. Acá hay un ejemplo muy sencillo que había hecho hace un tiempo atrás, que acá ya se empieza a enumerar los componentes, ¿no? Todas las cosas que hay que poner para llegar a un resultado. Bueno, después acá tengo uno que es medio prehistórico porque ya está lleno hasta de tierra. Mira, me da vergüenza mostrarlo, pero bueno. Con su conector, que fue uno de los primeros que armé, ya debe tener unos cuantos añitos. Así que por eso nunca hay que dejar de lado lo más importante, que es la base, para poder entender todo lo demás. Volvemos. En este circuito comparado con este, agregué otra resistencia. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos la misma pila de 12 voltios. Va a salir por positivo la corriente. Va a pasar por 200 ohmios. Y vamos a tener una caída de voltaje. Va a caer el voltaje acá. Acá en esta esquina vamos a tener menos voltaje que acá. Y va a volver a caer el voltaje, porque tenemos otra resistencia. Tenemos 200 ohmios más 2000 ohmios. Entonces tendríamos 2200 ohmios en la suma de las dos resistencias. ¿Por qué suma así? Porque las resistencias, cuando están en serie, se suman de esa manera. Resistencia 1 más la resistencia 2 es la resistencia total del circuito. Perdón, acá.
del circuito. Es decir, si habría otra, bueno, más 3. Habría otra más 4 y así. Había 100, bueno, de la 1 a la 100. Todas así. De esa manera. R1 más R2 es igual a RT de total, estamos hablando. Y en paralelo, la conexión es así. Ahí se nota la diferencia, ¿no? Y seguimos así. Vamos a verlo en real. Dale. Ponemos así. Ya las tenía dobladas a propósito como para mostrarlo. Acá usé las chiquititas de 1/8 de watt para dar un ejemplo nomás. Acá tenemos paralelo. Ahí. Se me está moviendo todo. Perdón. Ahí sería una conexión en paralelo. Vamos a emprolijar un poquito. Ahí. Como se habrán dado cuenta, este video, además de ser casero, no es para la gente que sabe mucho de electricidad y electrónica. No es para gente que ya son técnicos. Bueno, esto es una conexión en paralelo. Acá sigue el camino y de este lado sigue el camino para allá. ¿Sí? Eso es en paralelo. En serie, ya, perdón que se me está girando, se me está escapando la resistencia. Ya sería así. Como dos personas agarradas de las manos y la otra casi prácticamente abrazadas, por decirlo así. Viene por acá el circuito, sigue por esta resistencia, sigue por acá y pasa por la otra resistencia. Eso es una conexión en serie. Bien, vamos a... Ahí acomodé. Entonces, como veníamos diciendo, como esto está en serie, va a haber una caída de voltaje en la primera y en la segunda otra caída. ¿Cómo sacamos la intensidad total del circuito? Por la ley de Ohm. Buscamos, yo busco intensidad, entonces divido voltaje dividido la resistencia, que en este caso sería la resistencia total, 2200 ohmios. Los 12 voltios dividido los 2200 ohmios. Nos da 0,0054 amperes. Los multiplicamos por 1000 para llamarlos miliamperes, porque son los... Es la otra manera, ¿no? Los múltiplos y los submúltiplos. Para como, por ejemplo, cuando decís 1 centímetro y son 10 milímetros, lo mismo pasa acá. Tenemos entonces, si multiplicamos por 1000, 1 posición, 2 posición, 3 posición. 5,4 miliamperes. ¿Por qué lo hacemos así? Para que el número sea más grande y más cómodo en la lectura, ¿sí? Obviamente que a mí me gusta en lo particular, cuando hago ley de Ohm, ir a los valores ya establecidos por la ley, ¿sí? Es decir, no estar con los múltiplos o los submúltiplos, porque tenés que ser muy prolijo en que todos estén en la misma denominación y que no, porque si no el cálculo te va a dar mal. Es así de sencillo. Si no está pasado bien un valor, ya te va a dar distinto. Por eso a mí realmente me gusta más trabajar con los valores centrales de esa escala, de múltiplos y submúltiplos. Bueno, entonces sacamos la corriente total del circuito. Tenemos la intensidad. Vamos a averiguar qué pasó acá con el voltaje. La primera caída de voltaje y después la segunda. La segunda es fácil, porque sí o sí va a caer el voltaje que esté acá, va a caer en la segunda resistencia para que se transforme en 0 voltios y se cierre el circuito, ¿sí? Que acá hay una cosa que los técnicos saben, o gente que ya sabe de electricidad, que hay 0 voltaje, pero hay corriente eléctrica. Suena disparate, pero es así. Que ya lo vamos a ver más adelante, esos fenómenos que suceden. Bueno, tenemos... vamos a buscar la caída de voltaje. A ver si lo tengo de este lado para la fórmula. Bueno, que acá había otro ejemplo, pero ya vamos a ver. Nosotros tenemos la resistencia por la intensidad para averiguar el voltaje. Entonces, como ya sabemos, como ya tenemos la intensidad, ¿sí? Acá está. Como ya tenemos la intensidad, vamos a multiplicar por la resistencia y vamos a saber el voltaje que cae.
Entonces tenemos, en este caso vamos a tener los... Espera un segundito. Así vamos a ordenar un poco esto. Estamos acá. Un segundito nomás que ya estamos acá. Porque algunas tablets ya a esta altura son lentas terriblemente. Vamos a averiguar. Entonces, como dijimos, porque como estoy filmando con el celu, la calcu la estoy usando en la tablet. Bien, tenemos los 200 ohmios por la resistencia. Perdón, la intensidad por la resistencia. Entonces tenemos 0,0054 por los 200. Nos da un resultado de 1,08 voltios. ¿Sí? Vamos a marcarlo acá. Ahí visualizo bien. Entonces tenemos los... acá dijimos 0,0054 amperes por la resistencia, 200 ohmios. Acá, 200 ohmios. Y ahí vamos a tener un resultado de 1,08 voltios. ¿Sí? Es decir, que en esta resistencia está cayendo 1,08 voltios. Tenemos que restar 12 voltios menos 1,08 voltios. Nos va a dar un igual. Perdón que esté todo tan ajustado, pero bueno, tengo un cuaderno chico y quería que todo se vea en el mismo lugar. Vamos a hacer la resta, que es fácil, pero la vamos a hacer bien. Vamos a hacer los 12 voltios. Por ahí. 12 menos 1,08. Entonces vamos a tener 10,92 voltios acá, en esta esquina. ¿Sí? 10,92 voltios en esta esquina. De 12 cayó a 10,92. Entonces ahora, ¿cuánto va a caer? Y bueno, van a caer los 10,92 voltios acá, que también vamos a hacer lo mismo. Ya que estamos comprobándolo, en este caso son 2000 ohmios. Entonces vamos a ir otra vez, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces tenemos, queremos averiguar el voltaje. La intensidad que pasa por acá, dijimos que era 0,0054 amperes por la resistencia, 2000 ohmios. ¿Sí? Ahí se ve bien. Entonces tenemos acá otra vez 0,0054 ahí por los 2000. ¿Sí? Y ahí nos está quedando, obviamente que por el redondeo siempre te va a quedar para que te dé exacto tenés que anotar todos los números. Entonces nos va a dar que caen 10,80, ¿sí? Entonces acá fíjense que si restamos nos da prácticamente 0, ¿sí? Esa pequeña diferencia viene arrastrada de los redondeos en los números de la coma. Si no te da, sí o sí te da 0 exacto. Bueno, vamos a dejar preparada la calcu en la tablet, así para futuros cálculos. Bien,
Entonces, como dijimos, vas a tener una caída de voltaje en la primera resistencia, vas a tener la segunda caída de voltaje en la segunda resistencia por la ley de Ohm. ¿Cómo la averiguamos? Bueno, dijimos que la intensidad por la resistencia nos va a dar el voltaje. Como acá pasaban 0,054 amperes, entonces al multiplicar por la resistencia en cuestión, la que vos querés averiguar qué está pasando en ella, nos va a dar el voltaje de la caída de lo que está pasando. ¿Qué va a pasar después? Bueno, como vos tenés 12 voltios y esos 12 voltios le restamos 1,08, nos va a dar que en la caída nos va a dar 10,92 voltios que quedaron acá, en esa caída de voltaje, ¿no? ¿Qué pasó en este voltaje? Bueno, justamente se hizo calor, se transformó en calor, porque la energía se transforma, es decir, no desaparece hacia la misma nada, ni tampoco se crea energía de la nada, todo se transforma. Entonces estamos transformando los voltajes a través de esa corriente que circula en calor en esas resistencias. En cada resistencia va a haber un efecto de calor para que se produzca la caída de voltaje, ¿sí? Bueno, vamos a ver otra cosa. Lo que sigue tenemos acá el famoso cálculo de cuánto le ponemos, el famoso encendido de una LED sencillita. Y nosotros siempre preguntamos y decimos, bueno, ¿por qué la LED lleva una resistencia y el foquito de la linterna no lleva nada? Porque vos pones una pila, si usás 12 voltios, bueno, pones un foquito de linterna de 12 voltios y no hay que ponerle nada a él. No hay que agregar ninguna resistencia. Bueno, el tema es que acá es un diodo y prácticamente la resistencia interna es tan pequeña que él prácticamente deja pasar casi toda la corriente. Entonces, necesitamos, al no tener esa resistencia que ya casi es nula, necesitamos agregarle una resistencia a esto. Porque el foquito de por sí ya representa una resistencia en sí. El foquito clásico, el común. Vos tenés la rosquita y tenés, bueno, los dos bornecitos con el filamento. Ya él de por sí representa una resistencia. Es una carga resistiva, sería para este circuito, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que la energía se va a transformar en calor y con la misma corriente que pasa por el filamento, a través de esto va a encenderse, ¿sí? Y va a generar una luz, el foco, el clásico foco. Pero él casi nunca lo encontrás con una resistencia. Lo ves directamente conectado al voltaje. Sí o sí tiene que respetar el voltaje porque si no se quema. Es decir, si vos pones un foquito de 3 voltios y usás una fuente de 12, chao foquito. Ahí de una. Se quema. Bueno, vayamos a explicar cómo averiguamos la resistencia. O sea, el valor. ¿Qué valor le voy a poner para esa LED? Para que encienda. Acá tenemos la resistencia y tenemos la LED. Si querés la vamos prendiendo. Así averiguamos. ¿Qué relación hay? La patita más larga es el positivo. ¿Sí? Y ahí lo pinchamos y ahí. Mirá cómo prendió. Mirá qué brillo que tiene. Bastante fuerte. Bueno. Vamos a dejarlo prendido y después vamos a hablar un poquito de lo que está pasando acá. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el video no es para aquellos que ya están con experiencia en este tema, simplemente es para aquellos que van adentrando en este mundo, van queriendo saber, están entusiasmados por aprender con respecto a la electricidad, cómo son los fenómenos, qué es lo que está pasando. Obviamente que la explicación también es casera, muy tranqui, pero bueno. Pero llegamos a los mismos resultados y bien.
así que no se preocupen. Tenemos los 12 voltios de la pila, como ejemplo anterior. Tenemos un ejemplo de un K, de un kilo ohm. Ahí está el kilo ohm, ahí está. Y la LED, en este caso, bueno, de color azul. Lo primero que yo quiero que aprendas acá es que no es que se cumple una condición, por decirlo, obligatoria para encender una LED. La LED la encendés a tu gusto y depende de lo que vos quieras iluminar. Es decir, si vos usás una LED para hacer una linterna, entonces lo que más te voy a decir que hagas es hacerle pasar el máximo que soporte antes de quemarse en cuanto a corriente. Porque ¿qué querés en una linterna? Y bueno, vos querés una luz fuerte. Querés una luz que sea potente y que te ilumine lo más fuerte posible, porque la linterna justamente es para iluminar algo. Bueno, ¿a qué voy con esa idea? Y bueno, porque si vos querés solamente encenderla, pero por querer ver una luz prendida, una LED en este caso prendida, encendida, agregale, bueno, el K, un kilo ohm, ya está bien. ¿Por qué? Porque un kilo ohm te hace pasar en 12 voltios, te hace pasar una corriente de 9 miliamperes, es decir, o 0,09 amperes. ¿Cómo lo averiguamos? Por ley de Ohm. Porque tenemos como este valor, vos tenés el valor que tenés que averiguar acá va a ser la intensidad. Y va a ser voltaje, ¿sí? El voltaje, como está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es? Un kilo ohm son 1000 ohm. La división te va a dar 0,009 amperes. Entonces van a pasar 9 miliamperes. ¿Por qué dice 3 acá? Porque hay una caída de 9 voltios. Caen 9 voltios en esta resistencia, que se pueden medir, ahora hacemos el cálculo. Caen los 9 voltios y acá, al caer 9, te queda 3. La LED azul se tienen que meter en el datasheet, que lo van a encontrar en internet. Y el datasheet, perdón, te va a decir el voltaje que maneja para encenderla, los amperios o el amperaje, el amper típico que, digamos, lo usás como para encenderla bien antes de, si te pasás de los límites, se destruye, se quema. No te va a dar la chance a que lo tolere. ¿Cómo la vas a encender sin ponerle resistencia? Y si te acercás al valor de voltaje. Es decir, si tenés una pilita, acá tenemos una pila, a ver, tengo una pila de pastilla de estas, que son de 3 volts, o 3 voltios, a mí me gusta hablar así, 3 voltios. Bueno, espérame,